Somos los que somos, estamos los que estamos. Ya tenemos a gente viendo esto por YouTube. Así que bueno, Rosa, empecemos. Genial, genial, Matías, muchas gracias. Pues buenos días a todos los que están aquí participando, a todos los speakers o los que van a participar en este diálogo multisectorial sobre este mapeo tan interesante que se hizo desde varios meses. Estamos muy agradecidos desde Empathy junto con Acción. Fueron elegidos para que en Chile hiciéramos este estudio por las organizaciones sin fines de lucro. Hicimos un trabajo, Gabriela, si mal no recuerdo, empezamos en agosto. El primer evento como de difusión de esta normativa fue el 2 de septiembre, en el que participaron más de 40 organizaciones. Después de esa difusión, tuvimos que activar para crear esta encuesta con la ayuda de ICNL, que ya estaba muy elaborada, y adaptarla a cada país. Adaptada a cada país, activamos para que todas las organizaciones pudieran completarla. Más de 45 también organizaciones la completaron en el caso de Chile, creo que 46. Luego Matías va a entrar en ese tema. A partir de esas encuestas y todo el resultado de esas encuestas, hicimos un análisis interno, cada país. Pensar que había más de 750 organizaciones que participaron, más de 17 países de América Latina. Entonces fue un trabajo arduo de recopilación de datos, en el que finalmente se hizo ya este análisis y mapeo regional con todas estas encuestas, y por eso la parte última del proyecto es esto: cómo generar este diálogo multisectorial, porque nos damos también cuenta que esta normativa, esta recomendación 8 de Gafi, no es tan conocida por las organizaciones sin fines de lucro, no son tan conocidas por el sector en general, y además a veces se implementan de forma muy... Bueno, debería ser mucho más tailor-made. Va a entrar luego Matías, porque se trabaja de una forma muy amplia en vez de adecuarlo a cada organización. Es un proyecto muy colaborativo, como deberían ser los proyectos hasta ahora, muy co-construido entre todos, entre ICNL, Gafi, Gafilat, los distintos países, en este caso concreto de Chile, con Acción y con Empathy. Y también quiero decir un poco lo que es Empathy, porque Empathy finalmente es una organización que promueve la filantropía estratégica y la inversión social en Chile. Que de nuestro Knowledge Center, de nuestro centro un poco de conocimiento, hacemos este tipo de investigaciones y promovemos las 4 Cs. Hablamos mucho de las 4 Cs en Empathy, ¿no? Que es la generación de capacidades, profesionalizar el tercer sector, generar capacidades. Promovemos también la generación de conocimiento, como es el caso también de este estudio, y la alineación de distintas organizaciones para que trabajen en conjunto. Fomentamos la credibilidad, mucho la credibilidad, la confianza social y la transparencia en las organizaciones sin fines de lucro. También es muy importante, y cada vez ya se puso más en la palestra la falta de confianza, la necesidad de promover una confianza social en estas organizaciones, y todo lo que trabajamos en este ámbito lo sabemos, y cómo estamos yendo más a la palestra cada vez más por toda nuestra preocupación real en terreno y con las personas que más sufren en los países. También es muy importante, generamos competencias diferentes de las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, bueno, muy contenta por la aceptación de Hans, de Alberto, de Gabriel, obviamente, y de Lorena del Banco de Estado, y de Patricio, por ser un gran aliado en estos meses. Y sin más, yo creo que lo importante de este es un diálogo. Matías va a comentar, o empezaremos con Gabriela. Gabriela va a contar un poco el mapeo regional de lo que ocurre, un poco qué ocurrió en esta encuesta con los distintos países. Luego Matías va a entrar mucho más en concreto en la experiencia chilena, para luego llegar ya a un diálogo multisectorial de que cómo lo ve Alberto, que se ha metido también en temas de reputación, de transparencia, Hans, que está tan en el día a día con las organizaciones sin fines de lucro y conoce muy bien sus problemáticas, y además activando mucho la área de tributarios en Chile. También con Patricio, que cuente su experiencia desde Acción. Así que sin más, yo creo que Gabriela, puedes iniciar con un poco con esta visión más general, ¿no? de este mapeo que hicimos. Bueno, y muchas gracias a todos los participantes por su asistencia a este diálogo multisectorial. Gabriela está silenciada. Hola, hola. Ahí sí. Ahí sí. Acaba de volver la conexión, no es para festejar, pero acaba de volver, así que estoy conectada. Matías, te acabo de mandar la presentación por las dudas.
¿Por mail? Voy a compartirla en pantalla. Déjenme compartirla. A ver si... A ver, un segundito. A ver si puedo hacerlo. ¿Tenés posibilidad, Matías, de compartir la voz porque no me está permitiendo? Yo la comparto, Gabriela. Te voy guiando, en todo caso. Bien, perfecto. Así estamos como habíamos programado cuando organizamos esta reunión. Perfecto. Yo vamos a ver de qué manera podemos hacer esto, pero no debería ser tan difícil. Vamos a ver, esto es acá. Ok, perfecto. Está transmitiendo en YouTube, está tu presentación, Gabriela, en la primera. Bien, ¿y la podés compartir por acá también por el Meet? Sí, puedo hacer eso. Dame un segundo. Así también las personas que están por esta vía la pueden ir siguiendo. Como son gráficos claro. Algunas conclusiones, apoya, digamos, vale la pena que la puedan ir hojeando mientras vamos conversando. Ahí, bien. Bueno, si pones el modo por ahí presentación se ve más grande, si no, bueno, nos arreglamos con eso. Modo presentación, dame un segundo. Esto está, mira, la verdad es que más grande que esto no creo que se pueda, pero... No se puede. No, pero se ve en todo caso. Sí, se ve bien, Gabriela. Bien, bueno, entonces les voy contando un poco. Así luce la tapa, ¿no? La portada de este informe que hemos construido con el esfuerzo de organizaciones en 17 países, en Chile, Empathy, Rosa, Patricio, Matías han sido unos socios con mucha ciencia y muy valiosos, ¿no? para aportar un poco la mirada y las percepciones de lo que sucedía en Chile respecto de la aplicación de la recomendación 8, ¿no? Del estándar internacional que supuestamente tiene que proteger a las entidades sin fines de lucro frente a potenciales usos indebidos para financiamiento del terrorismo o lavado de activos. Vamos al siguiente slide. Hay una pregunta que es una pregunta fundamental que ha impulsado todo este trabajo a nivel regional, que ha conducido, como digo, con el apoyo de muchos socios en países, la Global NPO Coalition on FATF, y ha instrumentado a ICNL, que es uno de los socios de la coalición en América Latina. Y que también, por supuesto, estamos haciendo de la mano y con el apoyo de el GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es, como decirles, la filial o el brazo del GAFI en América Latina. La idea detrás de todo esto, porque después vamos a ir a desmenuzar un poco este estudio, pero la idea fundamental de este estudio es entender si el país está aplicando realmente medidas efectivas, proporcionadas, focalizadas, para proteger a las entidades sin fines de lucro, sin por ello desalentar u obstaculizar sus actividades. O sea, detrás de todo este estudio lo que queremos saber es verdaderamente si el estándar se aplica de manera efectiva, porque eso es lo que
el Grupo de Acción Financiera Internacional le pide a cada uno de sus países miembros, entre esos, por supuesto, está Chile. El siguiente slide, ustedes van a ver ahí cuál es la estructura del informe. El informe básicamente que luego Rosa, Matías y Patricio van a compartir con ustedes tiene 4 fases o 4 partes. Cada una, la verdad es que busca desentrañar una pregunta en particular, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, primero el estudio va a plantear un tema en particular sobre cómo debería o cómo dice el Gafi que los países deberían, por ejemplo, aplicar medidas focalizadas y proporcionadas con una base en riesgo, y luego cada una de las partes va a mostrar las evidencias, o sea, qué está pasando a nivel región, si esto está justamente cumpliéndose en el sentido que el estándar lo dice, o si más bien está adquiriendo distintos matices que contradicen el estándar, ¿no? Entonces, cada una de las partes va a tener esta dinámica. Si querés, avanzamos en el siguiente slide. Para empezar entonces a hablar de cuáles han sido los principales hallazgos. Por supuesto, vamos a hacer en esta charla un resumen, después ustedes van a tener la posibilidad de leer el informe más en profundidad, y por supuesto todos nosotros vamos a quedar conectados por si surgen dudas o consultas a partir de la lectura de ese informe. Entonces, si querés, vamos a ir al slide que muestra ya la primer plantilla con resultados, que tiene que ver con qué medidas tomaron las autoridades en los 17 países y cómo, ¿no?, las tomaron, porque hay un abanico de medidas que los países debieran tomar. Por supuesto, tienen que ver con haber identificado si hay amenazas particulares en el sector de las organizaciones sin fines de lucro. Acá se usan muchos acrónimos, disculpen, pero OSFL son organizaciones sin fines de lucro. También el país tiene que haber, una vez que ha identificado las amenazas, ha identificado el segmento, ¿sí?, si lo hubiera, un segmento o un sector más expuesto a riesgos en prevención de lavado de activos y financiamientos del terrorismo, debería haber reevaluado su marco regulatorio para justamente ajustarlo a esas entidades que tienen características o tienen actividades que son más vulnerables a ser usadas indebidamente. Entonces, hay como les digo, un abanico de medidas que pueden tomarse, y las autoridades deberían, realmente si las llevaron adelante, haberlas hecho con la participación de las ONGs chilenas, de las ONGs más representativas. Eso es lo que dice el estándar. Entonces, lo que ustedes pueden ver en este primer cuadro tiene que ver con el alto nivel de desconocimiento sobre las medidas que han tomado los países, que según el estándar, como yo les decía recién, es importante que siempre, para que las medidas sean efectivas, el sector esté, por supuesto, en participación, en conocimiento de esas medidas para que las pueda justamente aplicar. Y esto es lo que, en primer lugar, a nivel regional, surge como una gran contradicción, ¿no? El alto nivel de desconocimiento respecto que tienen las ONGs respecto de las medidas y de las acciones que están llevando adelante los gobiernos. Entonces, vamos al segundo cuadro, donde preguntamos si las OSFLs son sujetos obligados en los países de América Latina. Ya les digo que sean sujetos obligados
en principio no es algo que requiera el estándar, ¿sí? Es algo, podemos decir, una característica que nos hemos dado cuenta que cruza y atraviesa a los países de América Latina, donde las autoridades suelen incorporar al sector sin fines de lucro como sujeto obligado, pero quiero que ustedes sepan que esto no es algo que el estándar internacional requiera y que mucho menos se aplique en otras regiones del mundo, ¿no? Acá lo que vemos es que en general, en muchos lugares, en muchos países las ONGs se reconocen como sujetos obligados casi en la mitad de los países, y también lo que es interesante ver es que hay un alto porcentaje de ONGs que dicen que no saben o que no son sujetos obligados. Incluso hay muchos casos donde las ONGs que dicen no ser sujetos obligados, lo dicen desde países que han regulado a las ONGs como sujetos obligados, por lo cual esto también es un punto a destacar, el nivel de desconocimiento que hay incluso de las obligaciones legales, ¿no? En la siguiente filmina podemos ver en qué manera las entidades sin fines de lucro están sujetas a las leyes. Hay países donde hay disposiciones específicas, hay otros donde no hay regulaciones, como en el caso de Brasil, donde todos son procedimientos que tienen que ver más con debidas diligencias que aplican los bancos, pero que no responden a un mandato de las unidades de inteligencia financiera. Si ustedes ven más adelante, espérenme que quiero ver si un segundito, si estamos estamos en la filmina 8, ¿sí? ¿Ustedes me siguen ahí? Estamos en la filmina, no sé el número. En la que presenta un cuadro y dice: la cantidad de CFLs que se consideran bien o muy informadas sobre el riesgo en su país es muy reducido. ¿Vamos por ahí? A ver. Matías, estábamos en esa. Estábamos ahí, ¿sí? Entonces tenemos un cuadro que dice: conocimiento acerca del riesgo de financiamiento del terrorismo en su país. Ahí. Una más. Ese sí, ahí está, disculpe. Vamos ahí, perfecto. Yo porque estoy viendo otra pantalla a la vez, entonces, para que estemos en la misma página. Entonces, acá nosotros estuvimos preguntando también, que nos parecía muy importante, sobre las percepciones que tienen los representantes de las ONGs respecto de sus propios conocimientos sobre prevención de lavado de activos y financiamientos del terrorismo. Y lo que las evidencias nos han dicho es que muy pocos representantes se consideran a sí mismos como muy bien informados o bien informados, ¿sí? Estos son números promedios de la región. Hay aproximadamente un 15% de representantes que se consideran que en estos temas realmente tienen conocimientos como para poder lidiar con este tipo de regulación y este tipo de riesgos también. Si vamos al siguiente slide, vemos, nosotros hemos preguntado, por un lado, sobre percepciones de riesgo de la propia organización para ser usados indebidamente, y luego hemos preguntado también sobre qué perciben los representantes de las ONGs como riesgos en general del sector sin fines de lucro. Si ustedes ven, en realidad hay una diferenciación. La mayoría de los representantes que han contestado las encuestas dicen que las organizaciones, sus propias organizaciones, tienen muy pocos riesgos de ser usadas indebidamente para
financiar terrorismo, ¿sí? Aproximadamente 8 de cada 10 encuestados van en esta línea. Si vamos al slide siguiente, vemos que hay una diferencia cuando el representante es preguntado respecto de los riesgos generales del sector, pero no deja de ser llamativo que, digamos, en general los representantes no estén viendo un alto riesgo en materia de financiamiento del terrorismo en el sector sin fines de lucro. En la filmina siguiente hay acá un orden que nosotros le pedimos a los representantes que meritúen, ¿no? Del 1 al 4, respecto de qué les parece si los riesgos están en el lavado de activos, están en el financiamiento del terrorismo, están en la corrupción o están en el fraude o la evasión fiscal. El primero es donde las organizaciones creen que hay digamos, más riesgo, y el cuarto es donde hay menos riesgo. Como ustedes pueden ver, en la mayoría de los casos, los representantes, cuando hablamos de financiamiento del terrorismo en entidades sin fines de lucro, la mayoría, casi un 70%, piensan que es el que tiene de estos cuatro el riesgo menor en una entidad sin fines de lucro, lo que los preocupa menos, ¿sí? En el siguiente slide vamos a ver también lo que tiene que ver con qué medidas, digamos, de sensibilización sobre, porque esto todo está, por supuesto, enraizado en cómo las autoridades hayan sensibilizado también. Esto es uno de los indicadores más fuertes, cómo las autoridades en cada país han sensibilizado sobre cómo se pueden proteger las entidades sin fines de lucro de riesgos de financiamiento del terrorismo, ¿no? Entonces, cuando le preguntamos a las ONG sobre qué sensibilización han recibido las entidades sin fines de lucro, lo que vemos es que la mayoría responden que no saben si hubo sensibilización alguna, o que realmente no han tenido ningún tipo de sensibilización, de ningún tipo de campañas impulsadas por las autoridades de su gobierno. En el siguiente slide, ustedes van a tener ahí información en realidad más pormenorizada, ¿sí? Nosotros hemos preguntado sobre distintos tipos de campañas de difusión y sensibilización dirigidas específicamente a entidades sin fines de lucro, y la frecuencia que pudieran haber tenido en cada uno de los países. Entonces ahí van a tener también información más pormenorizada sobre este tipo de medidas que el gobierno está obligado, ¿sí? No es una buena práctica recomendada, sino está obligado a emprender, justamente si quiere que su sector sin fines de lucro esté bien informado. En el siguiente slide nos interesaba preguntarles a los representantes de las entidades sin fines de lucro si han conocido, si tienen conocimiento, si han tenido conocimiento durante los últimos 5 años de casos donde ONGs han sido usadas para financiar terrorismo, o si conocen investigaciones judiciales que estén en curso en cada uno de sus países. Entonces, acá ha sido muy interesante la respuesta, más allá de que la mayoría ha dicho que no conoce casos, que no tiene casos para citar. Hay un porcentaje pequeño que han dicho que han conocido algunos casos donde se ha usado indebidamente a las ONGs. Entonces nos interesó también darles la posibilidad a los representantes de poder profundizar o de poder nominar algunos de esos casos. Pero señalo de antemano que ha sido una fracción muy pequeña que ha
manifestado por los casos, en el orden de un 15%. Si vamos al slide siguiente, cuando empezamos a analizar la información cualitativa que cada una de los encuestados nos ha proporcionado, vemos que hay un alto nivel de confusión respecto de qué será usado para el financiamiento del terrorismo. Cuando nosotros preguntamos por ejemplos, los representantes citan ejemplos que no tienen que ver con financiamiento del terrorismo, sino que tienen que ver con casos, por ejemplo, de corrupción o de lavado de activos o de fraude que involucran a organizaciones de sociedad civil, ¿sí? Muchos vinculados con iglesias o fundaciones ligados a partidos políticos o a fútbol, ¿sí? o al ámbito del fútbol. Entonces, esto me parece interesante también y lo hemos rescatado en el informe porque vemos que los propios representantes muestran un grado de confusión que es llamativo y que nosotros relacionamos con la poca sensibilización que ha habido y campañas de educación que ha habido en los países sobre estos temas, que los representantes están confundiendo los distintos tipos de delitos que pueden amenazar a una entidad sin fines de lucro. Vamos a las medidas de mitigación. Este es un capítulo muy interesante para que ustedes después puedan indagar por su cuenta, donde nosotros hemos preguntado en la encuesta sobre algunas medidas que el Gafi identifica como medidas de mitigación que las ONGs deberían implementar a los propósitos justamente de proteger a las entidades de estas amenazas, ¿no? Principalmente del financiamiento del terrorismo. Y entonces lo que descubrimos es que hay muchas de las medidas de mitigación que el Gafi recomienda aplicar que las ONGs, por cuestiones de transparencia, o mismo hay ONGs que por el tipo de donantes que los financia, ya implementan sin necesidad de que esto surja de una obligación por parte de las unidades de inteligencia financiera. Entonces, hemos identificado muy buenas prácticas que las ONGs aplican para llevar adelante programas y tienen que ver con la transparencia y tienen que ver con la rendición de cuenta, que ya hablan por sí mismas de cómo las ONGs están protegidas frente a este tipo de amenazas. Si vamos a la siguiente, al siguiente slide, vemos que les hemos preguntado a las ONGs si todas estas medidas y estos programas que llevan adelante, que tienen que ver con buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas hacia sus donantes y hacia sus beneficiarios, los gobiernos conocen, ¿no? Porque es importante que los gobiernos lo conozcan, y lo que nos han dicho en general es que no ha habido o no saben si han habido espacios como para poder comunicar, compartir estas iniciativas a las autoridades, ¿no? Entonces ahí vemos que hay como un punto muy interesante para poder trabajar en futuras mesas multisectoriales, porque la verdad es que si existen buenas prácticas, no sería necesario que entonces haya una regulación justamente a imponer nuevas prácticas, sino más bien habría que conocer mejor lo que las ONGs ya están implementando para ver si con eso es suficiente y alcanza. Entonces, en la filmina siguiente
nosotros nos detuvimos también con un tema que es muy importante y es uno de los últimos que quiero comentarles, que tiene que ver con que muchos representantes de ONGs están reportando, están comunicando permanentemente que están teniendo algún tipo de problemática para operar con los bancos. Hay, por supuesto, una variedad enorme de casos. Hay casos en América Latina donde las ONGs directamente ya no pueden abrir cuentas, ¿sí? Donde los bancos les informan, bueno, usted por la actividad que desempeña, la actividad sin fines de lucro, no es una actividad con la que el banco se quiera comprometer, entonces directamente se niegan a abrir cuentas. Hay otros casos donde ONGs que han tenido cuentas durante años en determinadas entidades financieras, de un día para otro la entidad financiera les comunica que van a cancelar esas cuentas. Hay otros casos más moderados donde vemos que para operar, para mover fondos, las entidades financieras están solicitando muchísima información y esto está ocasionando muchas demoras en que las ONGs puedan recibir el dinero de sus donantes y luego aplicarlos en sus programas. Entonces, ustedes van a ver en este estudio que también hemos tenido en cuenta este aspecto porque nos parece un aspecto muy, muy importante porque está en muchos países obstaculizando realmente el modo en que las ONGs pueden cumplir con sus metas. Es el tema que nosotros conocemos como bank de-risking y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con discriminar a un tipo o a un sector en particular por considerarlo en general de alto riesgo. Entonces, lo que van a ver acá es que hay ya una pauta muy llamativa de muchos países que señalan que sí han tenido dificultades, que en el marco de la pandemia las dificultades se han profundizado, y este es un aspecto que necesitamos bueno, de la atención de las autoridades para empezar a encontrar algunos mecanismos para facilitar y no entorpecer las actividades de las ONGs, porque no es eso a lo que está apuntando el estándar internacional. Entonces, para ir cerrando, ir a las conclusiones, vamos al slide siguiente y luego al primero, que tiene que ver con datos generales, ¿no? Sobre, en principio, cómo se están implementando las medidas y si las medidas que se implementan tienen participación. Las ONGs han tenido participación en el armado de esas medidas, ¿no? Han tenido algún tipo de opinión sobre cómo proteger a las entidades sin fines de lucro. Lo que vemos es que el 65% de las personas que respondieron dicen que no saben, no tienen conocimiento si el país ha llevado adelante una evaluación nacional de riesgos. En la mayoría de los países de América Latina esto ha sucedido. Hay muy pocos, Argentina, Brasil, hay muy pocos países donde las evaluaciones nacionales de riesgos no se han llevado adelante. En Chile se han llevado adelante. En muchos países ya van por una reevaluación, ¿no? Pero sin embargo hay un alto porcentaje que todavía de representantes de ONGs que no tienen conocimiento sobre esto. La recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional señala que el sector sin fines de lucro es un sector completamente distinto al sector lucrativo. Entonces, lo más apropiado sería hacer una evaluación sectorial, ¿sí? Una evaluación nacional, pero también una evaluación sectorial para definir realmente si hay o no riesgos de uso indebido y poder abordarlos. Entonces, lo que vemos es que en casi un 75% de los casos no se tiene conocimiento sobre que haya habido evaluaciones específicas. Y los encuestados también dicen que en sus países
ellos no conocen que las autoridades hayan identificado algún segmento como más vulnerable al financiamiento del terrorismo. Ni tampoco, fíjense que apenas un 3%, menos de un 4% señalan que las autoridades pudieron identificar adecuadamente cuáles son las actividades dentro del sector sin fines de lucro que pueden ser más vulnerables. Vamos al slide siguiente, y entonces lo que podemos ver es que en general en la región hay muchas ONGs que reportan ser sujetos obligados y por eso tienen que llevar adelante programas muy onerosos en materia de prevención de lavado de activos que no están a su alcance. Otra de las conclusiones que este estudio nos ha dejado, de las más sustanciales, es que en general en la región hay sistemas regulatorios que no son focalizados, lo que llamamos sistemas regulatorios de talla única. Entonces, todo el sector sin fines de lucro es percibido como un sector de alto riesgo y está sujeto a las mismas obligaciones. Ese tipo de sistemas, el Gafi ha reconocido que no son efectivos y está especialmente instando a sus países miembros a que los dejen de lado y empiecen a utilizar otros tipos de regímenes mucho más proporcionados y focalizados en riesgo. ¿Sí? Para terminar esta charla y darle espacio a ustedes también para que puedan intercambiar y manifestar, digamos, cuáles son sus dudas o sus opiniones sobre el estudio. Decirles básicamente que en este estudio van a encontrar información que es realmente muy valiosa, que ha sido, como dije, redactada con el esfuerzo de muchas organizaciones sin fines de lucro de 17 países, que las medidas contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos no deben en ningún caso entorpecer, obstaculizar el desenvolvimiento normal de la actividad sin fines de lucro en los países. Eso es lo que el Gafi está exigiendo a sus países miembros. Y finalmente, este ha sido un primer paso, ¿sí? Un primer paso para pensar qué regulación debe aplicarse en cada uno de los países. No hay una receta, ¿sí?, que todos los países podamos seguir, la cosa no es tan sencilla, sino más bien el Gafi está pidiéndole a Chile, a Argentina, a cada uno de los países que se han comprometido con los estándares del Gafi, a que eviten sobrecargar el sector sin fines de lucro de manera desproporcionada, sin sentido, que en realidad lo central, lo clave es poder identificar si realmente en cada uno de los países hay algún segmento, hay alguna actividad dentro de lo que son específicamente el abanico de actividades de las organizaciones sin fines de lucro que pudiera estar más expuesto al riesgo y trabajar de la mano con ese sector para poder encontrar medidas mitigadoras que se puedan implementar en la práctica en ese subsector en particular. A esto es lo que estamos apuntando, a tener debates informados en base a percepciones de las organizaciones sin fines de lucro, que son una contraparte clave en todo este trabajo, y este estudio es un puntapié para que entonces mesas de diálogos como la que hoy está conduciendo Empathy en Chile puedan empezar a subsanar algunas de las deficiencias que a nivel regional se están identificando. Bueno, no voy a ahondar más en esto y quedo a la espera, acá atenta de sus comentarios. Gracias.
Muchas gracias, Gabriela, por toda tu extensiva explicación de cómo es el informe, las distintas preguntas, cómo se fue generando, las respuestas, los porcentajes. Muy interesante, ¿no? Siempre nos sorprendieron varias de las respuestas, y a veces el poco conocimiento y a veces como lo que se entiende, ¿no? Las organizaciones sin fines de lucro todavía a veces confunden los términos, ¿no? De lavado de dinero, de corrupción, bueno, hay cosas todavía que ajustar y efectivamente muy interesante el concepto de talla única, que sabemos que no se puede trabajar con un concepto de talla única porque la organización sin fin de lucro es muy diferente. No es lo mismo las políticas, que las de primera infancia, que las de tercera edad, las estructuras de cada país son muy diferentes, etcétera. Para ir, seguimos con Matías. Por favor, Matías, para que nos cuentes cómo está nuestro informe de Chile y un poco los hallazgos, los findings. Entonces, bueno, muchas gracias, Gabriela, por tu presentación. Muchas gracias a todos, en realidad, por estar en este diálogo. Sabemos lo difícil que es hacerse el tiempo, especialmente en esta fecha. Yo personalmente estoy cansadísimo, de ahí la presentación, de modo que entiendan que si en algún minuto se me traba la lengua, digamos, o si no puedo hilar alguna frase, pero la fatiga pandémica es un fenómeno real. Y esto no solamente para mí, sino que en realidad toda la humanidad está experimentando lo mismo. Leía ayer que el porcentaje de personas que dice experimentar frecuentemente síntomas de nerviosismo, ansiedad o sensación de encontrarse al límite subió de un 25%, donde estaba antes de la pandemia, a un 70% en los últimos meses. Así que en realidad lo primero es agradecer a todos los que nos están escuchando y especialmente también a nuestros panelistas. Nada más que un poquito sobre mí. Mi nombre es Matías Vukusic, soy abogado, vivo y ejerzo profesionalmente en Chile y tuve la suerte de liderar el capítulo chileno del informe regional sobre el riesgo de financiamiento del terrorismo y lavado de activos en las organizaciones sin fines de lucro chilenas. Este informe, por cierto, tuvo un punto de partida, que fue, antes de esto en realidad, pero después de eso vino una exposición donde también nos acompañó Gabriela a comienzos de septiembre, en que expusimos junto con Rosa Madera sobre las principales recomendaciones de compliance para evitar que el sector sin fines de lucro se involucre con el lavado de activos y con el financiamiento del terrorismo. En la descripción de este video en YouTube, dado que estamos en YouTube, voy a dejar un link a esta presentación que preparamos en esa oportunidad, donde en general discutimos cuál es la relevancia de este tema, de qué se trata la recomendación 8, etcétera, para que exista un poco más de contexto. Y a partir de ese evento, precisamente, empezamos una encuesta preparada por ICNL, por el equipo de Gabriela, por el equipo de Jocelyn también, en que también participó activamente Patricio Béjar, que también nos acompaña de ONG Acción, que, tal como decía Gabriela, trató de las medidas que toma la autoridad para enfrentar el riesgo de abuso de las formas jurídicas que ofrecen las entidades sin fines de lucro para el financiamiento del terrorismo, y también de la percepción de la magnitud de este riesgo por parte de la comunidad de organizaciones sin fines de lucro. Y en esta oportunidad, y ante la presencia de actores relevantes del mundo público y privado, presentamos un resumen de los resultados aplicados a Chile. Un pequeño disclaimer previamente a continuar, que creo que vale la pena hacer. Invitamos a representantes de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, y muy respetuosamente ellos se excusaron de asistir por cuanto el tópico de que trata este estudio, según ellos, sería parte de un análisis más extensivo que estaría desarrollando la UAF en este mismo periodo, de modo que se excusaron de asistir, señalando que debían terminar su estudio debían finalizar su estudio antes de participar en una presentación como esta. Esto en realidad es algo que nosotros, y lo comentaba ayer con Gabriela y también lo hemos comentado con Rosa, en cierto sentido lo lamentamos, porque el rol de la unidad de análisis financiero en esta materia tan específica y de tantas complejidades, ¿no? O sea, el fondo es un tema tan complejo que tiene tantas variantes, es sustantivo desde varios puntos de vista, y en particular porque precisamente el llamado de alguna manera a interpretar la recomendación 8 de Gafi de dar luces sobre la aplicación en el contexto chileno es justamente responsabilidad de la unidad de análisis financiero y este tipo de seminarios, este tipo de webinars, este tipo de eventos son sustantivos para conocer más o menos cuál es la postura del fiscalizador. O sea, si alguien está mirando esto desde la UAF, por favor siéntanse invitados a escribirnos, queremos dialogar con ustedes, queremos que la función pública se ejerza con transparencia y en un marco de debida horizontalidad, y precisamente este es uno de los objetivos macro y rol que las instituciones que participan en este diálogo, diría todas ellas, tienen, ¿no? Bueno, dicho eso, ¿cómo fue el informe en Chile?
La muestra tuvo 46 casos válidos y tuvo su investigación de campo entre el 9 y el 25 de septiembre de 2020. Estas son fechas, ya sabremos los chilenos, ¿no?, que son especialmente felices, donde la atención de la comunidad nacional está puesta en celebrar las fiestas patrias, pero en realidad para beneficio de nuestro estudio y probablemente únicamente de nuestro estudio, la pandemia y las restricciones posiblemente sirvieron para que llegáramos a la meta de casos válidos para el informe, y la pasamos en varios, digamos. Sin embargo, no fue fácil. Tanto yo como Patricio y Rosa, y especialmente Rosa, a decir verdad, dimos vuelta a nuestras redes de contacto para conseguir respuestas, pero en general la reacción de la comunidad de la OSFL se puede reducir a la respuesta que varios nos dieron, ¿no? Una directora de la fundación, una directora de fundación, amiga mía, que de hecho no contestó la encuesta, me decía, oye, pero si nosotros tenemos problemas graves de fondos, ¿no? O sea, en el fondo nosotros tenemos problemas de plata, ¿qué riesgo hay en que lavemos plata que no tenemos? ¿No? Es como, ¿de qué está hablando? ¿No? Y sin adelantar conclusiones, precisamente esa percepción es probable una de las más marcadas en las organizaciones sin fines de lucro en Chile. Es decir, menospreciar, subvalorar el riesgo de que la organización sea utilizada para el financiamiento del terrorismo. Y eso, a nuestro juicio, y también siguiendo de alguna manera lo que señalaba Gabriela, es un error. Si bien los recursos con que cuenta la OSFL son uno de los principales atractivos, digamos, de una organización para quien quiera financiar el terrorismo, ciertamente no es el único, ¿no? También puede existir también abuso de redes logísticas, puede existir abuso de la fuerza de trabajo transitoria voluntaria de la organización, y ciertamente también puede haber una cultura organizacional que en cierto sentido puede ser más bien proclive al abuso. ¿Por qué? Porque, como decíamos en nuestra exposición de septiembre y en nuestra cada vez más canosa experiencia, nunca me ha tocado una OSFL que rechace ayuda gratis, que desconfíe, y generalmente las personas que trabajan en organizaciones son, entre comillas, buenas personas, ¿no? Y las buenas personas se caracterizan en general por no ser desconfiadas, ¿no? Y por otro lado, sería bien difícil que una organización sin fines de lucro sobreviva si no confía, y al menos por un rato los ejecutivos de las organizaciones sin fines de lucro, y esto es algo que sabemos bastante bien, tienen que en cierto minuto, cerrar los ojos y confiar que todo va a salir bien, y esto es en sí mismo una vulnerabilidad. Ok. ¿Qué es lo que podemos decir de los resultados de la encuesta de Chile? Lo primero, y es algo que se destaca en el informe regional, es el desconocimiento que reportan las organizaciones sin fines de lucro sobre las medidas y acciones adoptadas por el gobierno en la materia. Es altísimo en el contexto regional. La verdad es que esto es altísimo en el contexto regional. Mientras en países como Nicaragua, México, El Salvador o República Dominicana el nivel de desconocimiento reportado de medidas y acciones del gobierno es solo superior a un 50%, en Chile este número llega al 91%, lo que nos deja en un primerísimo primer lugar, incluso lejos de Ecuador, que es el segundo con un porcentaje de desconocimiento que solo supera el 80%. Es decir, en Chile, y a pesar de que hace más de 10 años existe una normativa específica sobre responsabilidad de personas jurídicas con relación a delitos de base, con relación a los delitos base de financiamiento del terrorismo y lavado de activos, eso no ha significado un conocimiento por parte de la comunidad de qué hacer ni qué competencias tiene la autoridad al respecto. En la misma línea, Chile junto a Uruguay son los países de la región en que más se repite la respuesta no sé, ante la pregunta de si sabe o no que las organizaciones sin fines de lucro están obligados a reportar operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero, ¿no? A la unidad de inteligencia financiera. Más del 50% repite que no tiene idea. Incluso varios dicen que no deben responder. También destacamos por nuestra ignorancia en relación en Chile, en relación a la pregunta relativa al conocimiento sobre qué han hecho las autoridades en relación a si han o no identificado amenazas en el sector de las organizaciones sin fines de lucro, o si se identificó un sector de organizaciones sin fines de lucro que sean más riesgosas, o si se adoptaron medidas según los riesgos identificados.
De hecho, el 96% de los encuestados chilenos afirman que no sabe si el país ha tomado o no medidas para promover la inclusión financiera del sector de organizaciones sin fines de lucro. Esto es un 96%. Y siguiendo la línea de la ignorancia, ¿cierto? Más de la mitad de los encuestados, casi un 60%, señalan que desconocen que deben reportar operaciones sospechosas a la UAF. Incluso un 20% de los encuestados, como decía hace un momento, afirman que no están obligados para nada a reportar ningún tipo de operaciones sospechosas. Por otro lado, el 50% de los encuestados manifiesta que tiene conocimiento, y aquí es algo que eventualmente le vamos a preguntar a Lorena, que manifiesta, ¿cierto?, que el 50% manifiesta que tiene conocimiento acerca de organizaciones sin fines de lucro que hayan encontrado problemas para acceder al sector financiero formal, lo que se habría profundizado en el marco del COVID. Entonces, en resumen, a nuestro juicio, y en algo que espero que sirva para promover el diálogo, hay dos puntos centrales en relación a cómo enfrentan las organizaciones sin fines de lucro chilenas este punto, ¿no? Por un lado, al lado cierto izquierdo, la ignorancia, ¿no? No sabemos. Ignoramos incluso de qué se trata esto, lo que debe significar, en cierto sentido, tal vez un tirón de orejas a quien esté a cargo de la difusión de estos temas a nivel país. Me acuerdo cuando en la universidad un profesor nos decía que su nota era el promedio del curso y que cuando nos iba mal a nosotros, digamos, le iba mal a todo el mundo y le iba mal a él. No era profesor de Derecho, ciertamente, porque ahí funciona distinta la lógica, pero debiésemos tener esa lógica, ¿no? O sea, en el sentido de que si hay un desconocimiento tan cabal de todo lo relacionado con lavado de activos y organizaciones sin fines de lucro, entonces podemos presumir un problema mayor de información por parte de la autoridad o de entidades encargadas de su difusión. Ciertamente, al menos desde lo personal y profesional como Empathy, ya hemos reforzado estos puntos en nuestras asesorías y consultorías. Y por otro lado, también se reportan problemas para conseguir cuentas corrientes y acceso al sistema bancario en general. Sin embargo, el número no es tan malo, ¿no? Algo comentaba Gabriela en su exposición, en el sentido de que solamente un 50% reporta de que existieran, digamos, problemas por parte de las entidades sin fines de lucro para acceder al sistema bancario formal. Y al menos en mi experiencia, si bien el proceso de abrir una cuenta corriente para una entidad sin fines de lucro es más complejo por la naturaleza de las organizaciones en comparación con las sociedades comerciales, pero yo diría que en Chile no tenemos particularmente un problema tan grave en este sentido como sí se reporta prioritariamente en otros países de la región como Argentina, Ecuador y especialmente Nicaragua. Bueno, eso es lo que preparé en esta oportunidad en relación a la encuesta del caso chileno. Me resumí un poco para que podamos conversar y espero que este diálogo sea productivo y agradezco tanto a Empathy como a ICNL por permitirme liderar este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mati. Como siempre, simpático, dinámico, rompiendo paradigmas cuando explica las cosas y además induciendo a nuestra unidad de análisis financiero de Chile, que como diríamos en España, que se moje un poco más, porque efectivamente necesitamos un poco su apoyo para implementarlo, mejorar y hacer esta articulación. Como decía bien Gabriela, la articulación en las organizaciones sin fines de lucro no se puede hacer. Las normas no se hacen en los despachos, ¿no? Se hace hablando con los distintos beneficiarios y con la articulación real con las personas que van a implementar y conocer las normas. Así que muchas gracias, Mati, por tu gran trabajo y tu gran presentación. Muchas gracias. Queremos seguir entonces, yo creo, a este diálogo. Aquí tenemos a varias personas que en los inicios habíamos presentado, ¿no? Patricio Béjar, que parte también de este estudio, nos apoyó mucho con la difusión de las encuestas, que trabaja en Acciona y que lleva mucho tiempo promoviendo los derechos humanos y, bueno, tiene diferentes sombreros, pero sobre todo en este minuto está representando a Acción. Tenemos también a Lorena, mujer. Aquí no tenemos la matriz de diversidad de género. Sí, mira, estamos Gabriela, Lorena y yo, sí, estamos bien con el género. Lorena, que también está representando al Banco del Estado y como sabe muchísimo de estos temas, además desde el Banco del Estado sabemos que es un banco que trabaja mucho con las organizaciones sin fines de lucro. Yo creo que es el banco que más trabaja y que más cuentas organizaciones sin fines de lucro tiene, con lo cual nos puede contar su experiencia. Sigo por abajo con Alberto, gran amigo. Me ilusiona mucho verte, Alberto, porque finalmente desde que creé Empathy en 2016 y fui con mi carpetita un día a verte a la Fundación Transparencia y te conté un poco lo que quería hacer con Empathy, vi todo tu trabajo, ¿no? Como gran abogado que eres y con toda tu relación con la transparencia, la reputación y todos los estudios que estás haciendo y promoviendo muchísimo la transparencia
diferentes ambientes. Como no, a Hans también le conocí hace muchos años cuando trabajaba en la Fundación Ibáñez Atkinson. Yo trabajaba en la Protectora de la Infancia. Nos toca hacer un proyecto muy bonito en Talcahuano juntos de apoyo a un hogar de niños, y ahora es director ejecutivo de Comunidades Solidarias, con gran peso en Chile cada vez más, y trabajando muy fuertemente con más de 250 organizaciones en Chile. Con lo cual creo que tienen mucho que decir respecto a esta normativa. Les había mandado ciertas preguntas que podíamos comentar, pero yo creo que sin más, por lo escuchado por Gabriela, por lo escuchado por Matías, quizás un poco el micrófono abierto, y qué les parece esta normativa, qué les parece desde su sombrero, qué se les ocurre, cómo se puede mejorar este conocimiento y trabajar más en conjunto para que Chile sea, como muchos otros temas, un ejemplo a seguir. Así que si quieres, sin más, Patricio, como el aliado inicial de este proyecto, te dejo a ti que digas un poco cómo lo ves este aspecto y este proyecto y mapeo y todo lo que estamos hablando. Gracias, Patricio. Está silenciado, Patricio. Activa tu volumen. Vamos a activar el... bueno, lo primero es porque yo cumplo como un doble rol aquí, en el sentido de que fui participante del proyecto, pero a la vez respondí la encuesta, o sea, porque yo soy presidente de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ASHNU. Y en cuanto a representante de ASHNU, soy miembro del directorio de Acción, que es la Asociación Chilena de ONG, ¿ya? Que también ahí voy a contextualizar un poco, pero lo primero era que, claro, yo así como contestador de la encuesta, resiento un poco que Matías diga ignorancia, yo digo desconocimiento, porque en realidad tenía un absoluto desconocimiento de la temática, de la existencia de la temática. Tuve que investigar qué era el G8, qué era Gafi, qué era Gafilat, ¿verdad? Que era la recomendación 8, me costó mucho llegar al texto propiamente tal, y después una recomendación 8 modificada, o sea, hubo un proceso que permitiera llevar a contestar la encuesta, o sea, entonces quisiera partir yo de todas maneras diciendo de que yo creo que todos entendemos que hay en esta división temática, conceptual, una cosa es la sociedad civil, y esa sociedad civil enorme que normalmente tenemos, que sabemos que tenemos, ahí están las organizaciones de la sociedad civil, una multiplicidad, heterogeneidad enorme. Siempre pongo como ejemplo los bomberos son sociedad civil, digamos, en Chile, ¿ya? Dentro de ese mundo, un subgrupo mayor, también grande, son las organizaciones sin fines de lucro, ¿ya? Que también representan, y están las fundaciones, ¿verdad? Muchas otras, Hogar de Cristo, por ejemplo. Pero hay otro subgrupo más menor, ya pequeño, o tal vez no tan pequeño, pero menor, que son las ONG. En este caso de ASHNU somos una ONG. Pero dentro de la ONG, además, están que nosotros mismos nos autoidentificamos como ONG de desarrollo. O sea, somos ONG, ¿verdad? Que son las que se agrupan en esta entidad que es Acción, nuestra red, ¿ya? Que somos ONG que tenemos un propósito político de existencia, o sea, que es, ¿verdad?, la transformación de la sociedad, o sea, que la sociedad avance. Entonces, en ese sentido, las ONG de desarrollo tienen pilares, como uno de ellos es la promoción y respeto de los derechos humanos. En general, todas las ONG de desarrollo tienen los derechos humanos como uno de sus pilares. Otro de sus pilares es la educación popular o la autoeducación, o sea, que los grupos y la autoorganización, o sea, que los grupos, después de los procesos en que participan con las ONG, terminen en un mejor nivel de educación, pero también en un mejor nivel de desarrollo. Digo esto porque en este grupo, por lo tanto, su grupo en el cual el trabajo de promover la encuesta fue extremadamente difícil. O sea, fue muy, muy, muy difícil, costó mucho, que el tema les parecía muy lejano, el tema me parecía inexistente en Chile, entonces hubo que promover primero de que existía, ¿verdad? Y también porque esta ONG todas sentimos, en caso de Acción específicamente, que hemos vivido un largo tiempo en un ambiente, en un ecosistema muy hostil hacia estas ONG. Entonces la mayoría de estas ONG luchan por su supervivencia. Entonces, no desviar recursos, desviar atención hacia temas que no sean el proyecto del momento, lograr el proyecto, o de realizar el proyecto, o terminar el proyecto, fue muy complicado, digamos. Entonces,
Y centralmente las ONG de desarrollo de las que estoy hablando han tenido como dos ejes en este largo tiempo, ¿verdad? Llamemos 30 años, que uno es la participación ciudadana, que ha logrado llegar finalmente a una participación activa, incidente, con la ley 20.500, pero que aún ahora desde las ONG se insiste en mejorarla. Y el otro es la articulación inicial internacional de ONG. Entonces también lo muestro como ya este tema de la participación. De hecho, en la misma ONG en que yo participo, hicimos todo el proceso, ¿verdad?, de consulta y de participación ciudadana del Consejo para la Transparencia. Pero cuando llegó el momento de integrarnos al COSOC, estuvimos sin capacidad de hacerlo. Entonces, hicimos todo el proceso, o sea, de las consultas que se hizo, los espacios participativos del Consejo de la Transparencia, pero en ese momento, eso va a mostrarle un poco lo difícil que fue el trabajo. Y además, en ese sentido, también nosotros, las ONG de desarrollo, nos sentimos como más lejanos al tema de lavado de dinero, por ejemplo, porque no somos organizaciones que levantemos fondos, ¿ya? Sino en general somos organizaciones que postulamos a proyectos. Y proyectos normalmente con especificaciones, con informes, con toda una dinámica, ¿ya? Y yo diría que en el tema de banco, en general, nuestros grandes problemas son con los temas de los seguros y de las garantías, digamos, no son en tener acceso al banco, sino en tener mecanismos para poder garantizarlo, de debido cumplimiento, seriado, la oferta, en proyectos de repente que son múltiples. Y además, también en el sentido tributario, con las modificaciones tributarias, también muchas de las ONG han tenido dificultades para hacer. Ahora, si eso viene desde la unidad de análisis financiero, lo ignoramos, o sea, lo desconocemos. Ahí me gustaría en realidad, disculpa, escuchar especialmente a Lorena en el sentido de que desde la perspectiva del banco, ¿no? En el sentido cuando llega una fundación a pedir una cuenta, etcétera, como qué es lo que se fijan, cuáles son los dolores comunes, cómo corregirlos. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso, Lorena. Déjame terminar sí, disculpa. Porque yo creo que hay también la idea de mostrar las lecciones que de alguna manera tomamos. Yo creo que hay tres conceptos que nos parecían sumamente importantes y que son ámbitos de trabajo y que realmente eran como desconocidos en este espacio. Uno es el enfoque basado en el riesgo, ¿ya? Yo creo que una cosa que en el caso de la asociación nosotros trabajamos en el riesgo, de riesgos naturales, ¿verdad? Pero en este caso, y el otro, esto del sujeto obligado. También fue como bien pensar, sentirse o no, ya yo creo que es un tema a trabajar. Y el último, es debida diligencia, o sea, la responsabilidad que cada organización, porque realmente debida diligencia fue necesario como hacer una investigación profunda de qué es lo que implicaba. Así que, bueno, esas tres ideas yo creo que quedan como posibilidad de trabajar en conjunto para gracias. Gracias, Patricio, muy interesante todo tu conocimiento y expertise. Si quieres que sigamos con Lorena, Mati, sí, para que sería ideal para honor el tiempo y aprovechando que todos puedan decir algo. Bueno, mira, en realidad escuchando las palabras de Patricio y viendo el informe del tema de las organizaciones sin fines de lucro, la verdad es que en el tema banco, como bien dice Patricio, no son tantas las limitaciones que en el Banco Estado por lo menos tenemos. Si bien, claro, no tenemos la facultad de abrirle a todos la cuenta corriente, digamos, porque existe un capítulo de la CMF donde te exige varios antecedentes, pero sí el Banco del Estado, por cumplir un rol social, nosotros a lo largo de todo el país, más de 400 sucursales, entonces, y cumplimos un rol social propiamente tal, porque somos una empresa pública. La verdad es que tenemos alternativas para estos tipos de organizaciones, y si no le damos cuenta corriente, le damos, digamos, una cuenta vista, chequeras electrónicas, cuentas de ahorro. La verdad es que tenemos una gama de productos específicamente para ellas. A raíz de lo mismo, como este tema de nosotros hoy día tenemos alrededor de más de 150.000 clientes que pertenecen a estos segmentos. A raíz de eso, el Banco del Estado ha creado una banca específica para atender este tipo de clientes. No solo, además de estar en toda la red, porque ellos tienen acceso a toda la red del banco, nosotros acá en la Casa Matriz tenemos una banca especializada con ejecutivos especializados para la atención de ellos.
Y bueno, claramente que, como decía el informe, las organizaciones sin fines de lucro en realidad no son sujetos obligados para el tema de lavado activo, entonces ellos no tienen dentro de su visión o dentro de su misión, no sé, reportar cuánto tuvo operaciones a la unidad de análisis financiero, pero sí nosotros como banco, que somos sujetos obligados, tenemos, digamos, por obligación monitorear sus operaciones, hacer monitoreos permanentes, cumplir con este programa de prevención. Y en ese ámbito, como decía Patricio, aplicamos debida diligencia, tenemos procesos especiales para ello, donde aplicamos una debida diligencia reforzada que implica esto, conocer a nuestros clientes. Pero en temas de accesibilidad al banco, la verdad es que nosotros tenemos varios productos dispuestos para ello. Y todo esto con enfoque basado en riesgo también, o sea, atendemos desde como decía, desde segmentos muy pequeños, desde las instituciones sin fines de lucro de tamaño muy pequeño hasta las más grandes, las atendemos a todas. Pero Lorena, y ahí la pregunta en el fondo, nada más que para polemizar, digamos, pero igual el 55% de las personas que entrevistamos decían que habían problemas, en el fondo problemas de acceso. ¿Tú crees que eso se debe a qué tú crees que atribuyes eso? Yo estoy usando mucho la palabra ignorancia, digamos, tal vez en exceso, pero cuál puede ser que tú crees, por qué crees que eso? Tal vez en una de esas puede ser que también la pregunta está redactada de una forma en que de alguna manera hay como una tendencia a decir que por supuesto que sí, ¿no? Como obviamente hay problemas, es como que banco igual burocracia, ¿no? No sé si puede ser algo como así o en una de esas hay alguna otra razón que no se me ocurre. Sí, mira, yo por lo menos acá en lo que es Banco Estado, la verdad es que nuestras políticas están, como te decía Matías, atender a todos los clientes. Nosotros dentro de la visión, de la misión que tiene Banco Estado, es bancarizar a todos nuestros clientes. Entonces, ese 23% que indica y que tiene problemas, yo no lo veo tanto como el acceso al sistema financiero, lo veo más como de otra índole, pero no como acceso al sistema. Porque en el fondo acá en Banco Estado van a encontrar una alternativa para acceder a algún producto financiero, ya sea a lo mejor no una cuenta corriente para todos, pero sí tenemos una cuenta vista que es una cuenta paliativa a la cuenta corriente. Claro. Perfecto. La gente yo creo que no discrimina, Matías, en los bancos. Hay muchas en el Banco del Estado, pero hay otros bancos también. Y yo creo que también hay bastante diferencia al respecto. Claro. Por no decir los nombres, pero pasa. No, y muy interesante lo que decía Gabriel en el chat, en el sentido de que tiene mucho sentido, ¿no? Tener una entidad, una unidad de alguna manera dedicada al sector civil, que es algo que el Banco del Estado hace, que no sé si en realidad otro banco tal vez hace, pero creo que eso hace todo el sentido del mundo en relación a los contornos del sector. Claro, nosotros precisamente tenemos una banca específica para atender este tipo de instituciones, porque ellos tienen otro tipo de requerimientos. Tienen, por ejemplo, hay instituciones que tienen que, no sé, pueden entrar al banco porque tienen fondos concursables, entonces están abocados a prestarles y a evaluar productos y servicios enfocados a ellas particularmente. Hans, por favor, adelante. Lorena, estaba diciendo algo antes de opinar, por favor. No te quiero interrumpir. No, o sea, Lorena estaba complementando, sí, ¿no? Sí, está bien. Ya. Había acabado Lorena, sí. Ok. No, gracias. Bueno, un poco, solo comentar, también estoy un poquito contra el tiempo, entonces no quería dejar de comentar y opinar un poco lo que han presentado, agradecerles la presentación, los números. Yo creo que todavía queda mucho por avanzar en materias de conocimiento y que esto se vuelva masivo. Yo quizás agregando una arista que se ve más en tiempos de pandemia o de grandes crisis sociales, es que efectivamente, si bien en Chile yo creo que no existe un fuerte peso a los temas de antiterrorismo en la conciencia colectiva de que es algo relevante, no lo vemos en nuestro quehacer diario. Tengo la sensación que de alguna forma el rol social del narco, que se ha tomado harto los medios últimamente, de cómo el narcotráfico ha llegado primero a responder a la crisis sanitaria en un montón de poblaciones, quizás es un ángulo que se acerca mucho más a las organizaciones y que lamentablemente aborda
organizaciones más pequeñas que probablemente que las que contestaron a esta encuesta, o sea, pienso juntas de vecinos, organizaciones territoriales de base, se ven de alguna forma más cercanas a ese ámbito y probablemente no lo que conocemos como fundaciones y corporaciones, que es un grupo más pequeñito, que usualmente acceden primero a tener que formalizarse, a entregarle al Ministerio de Justicia su estado de balance, su balance, su estado de resultados. Entonces, yo creo que de alguna forma hay como ciertas tendencias y presiones en el sector que no están tan enfocados en el narcotráfico, sí más enfocados en el mal uso de fondos y tal vez en cómo eso puede ir implementando, como puede ir instalando grupos contrarios a la ley que perjudican a la sociedad. Por lo que yo veo en las organizaciones que trabajan en la comunidad, que son fundaciones y corporaciones, el tema de terrorismo simplemente no es un tema, principalmente porque en Chile no es un tema como el terrorismo tan marcado, no tenemos nada parecido a eso. Cuando se comenta con respecto al terrorismo, se comenta con algunos problemas que hay en algunas regiones, pero no es un tema que hoy día sea como de interés colectivo para el país. Entonces, y sobre todo también la unidad de análisis financiero es un estamento que se ve lejano a las organizaciones sin fin de lucro, o sea, no las tiene en el mapa de aquellos con los que yo me relaciono. Entonces, si uno suma eso con que la regulación de talla única efectivamente ha hecho para las empresas, para las que trabajan y se dedican al rubro financiero, si uno suma con que la mayoría de las organizaciones pequeñas no tiene acceso a financiamientos regulares y lo hacen mucho a través de actividades de levantamiento de fondos en los barrios, vincos solidarios, rifas, venden cosas y van juntando, todo eso va ayudando a que finalmente estén mucho más vulnerables aquellas que no tienen tanto rigor, tanta necesidad de reportar y tanta necesidad de alguna forma de vincularse con los organismos permanentes, porque no están, como en toda justa medida de fiscalización, no están en el radar de los fiscalizadores también. Yo creo que ahí se produce un espacio de alguna forma de riesgo asociado a las ONG y como mostraba también Gabriela en sus números, en otros temas como la corrupción, que sí son más notorios y probablemente sí están más cerca de la ONG chilena, porque los números son bien claros en que en Chile el desconocimiento es muy alto con respecto a eso, pero probablemente otras cosas como lavado de activos, fraude y evasión fiscal son más cercanos a las ONG. Entonces, como yo creo que hay matices, esta la muestra todavía muy pequeña, la muestra que se tomó en Chile, la variedad es muy amplia, están aquellas que son sociales, aquellas que son de grupos políticos, aquellas que son de clubes deportivos, aquellas que son territoriales de base, y esa diferencia entre los distintos grupos, el acceso al financiamiento que tienen, obviamente va a ir generando distintas presiones y además sumado que el tema terrorismo hoy día yo parece que no es un tema fuerte en Chile. Ahora me sorprenden los números buenos de Argentina, que tampoco pareciera ser un tema en Argentina, pero sí hay bastante más conciencia y tal vez puede tener que ver con el marco regulatorio. Nosotros tenemos hoy día más de 20 registros de organizaciones de la sociedad civil en distintos ministerios, y eso obviamente te habla de que el rol de las organizaciones de la sociedad civil está muy descentralizado y de forma negativa quizás. Entonces ahí se van mezclando muchos factores para poner quizás que esto no estaba en la primera línea de las prioridades, siendo que es un tema relevante. Quizás la mirada que yo sugeriría como comentario final es decir, cómo aquellos fondos que reciben las organizaciones pueden ser usados y conocidas sus fuentes para promover la cultura bien común. Porque cualquiera de los temas presentados por Gabriela, como lavado de activos, corrupción, fraude, evasión fiscal, o en el caso del mundo más como el mundo narco, pueden tener de alguna forma impactos negativos en la credibilidad de la sociedad civil, en la credibilidad del sector, en la regulación, pero ya son temas que todavía están de alguna forma más escondidos y más difíciles de pillar. Por ahí yo creo que este tema en Chile toma más poder, juntando todo eso como el buen uso de los fondos y los recursos y también el buen uso y la debida información de quiénes son los que te financian puede aportar. Eso es un poco mi visión, sí. Y me gustaría compartirla. No, totalmente de acuerdo. La verdad es que bueno, harto que hablar de eso, Hans.
particularmente que también todo el fenómeno narco, etcétera, es algo que está como también pasando, ¿no? Es algo que está como pasando contingentemente, ¿no? Es algo que hace un par de años tal vez no estaba, digamos, en la media, y es algo que en realidad en los últimos años se ha ido desarrollando y quién sabe para dónde va. Así que efectivamente sí. Y Alberto, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema que da para largo, sin duda. Lo primero es señalar que con un punto de Hans tenemos más de 300.000 personas jurídicas sin fines de lucro en Chile. La muestra es pequeñita, entonces es bueno mirar los resultados como indiciarios. Y que creo, además, bueno, porque soy certificado en antilavado y antiterrorismo, en financiación del terrorismo. Evidentemente, cuando te hacen los exámenes, un capítulo entero es de puras organizaciones sin fines de lucro, ¿no? ¿Y por qué son puras organizaciones sin fines de lucro lo que te enseñan? Porque, uno, es un instrumento muy fácil de crear, y dos, a las organizaciones sin fines de lucro en general se nos olvida, Chile también es una, de que somos personas jurídicas y nos quedamos con la segunda parte, nos quedamos sin fines de lucro. Entonces, como que fuera la comunión de los santos los que estuviéramos sentados acá. Entonces, es una sociedad de impermeables, de puros hogares de Cristo, de fundaciones Las Rosas, etcétera. La verdad que es un mundo mucho más complejo, ¿no? Recordemos que en organizaciones sin fines de lucro en nuestro país tenemos desde una junta de vecinos hasta la NFP. La NFP es una organización sin fines de lucro. Y pucha, qué problemas de delitos asociados, algunos delitos base de lavado, ha tenido la NFP, la organización sin fines de lucro también. Por lo cual, yo creo que el enfoque, más allá, y creo que es un error el aumentar los sujetos obligados en general para la unidad de análisis financiero, finalmente eso se transforma en papeles, los bancos lo conocen muy bien, la cantidad de papeles que le tienen que mandar al UAF, y no hay UAF en el mundo que tenga capacidad de análisis. Es más bien fomentar esta primera parte, recordarles a las ONG que somos personas jurídicas, y al ser personas jurídicas en nuestro país tenemos responsabilidad penal como tales, ¿no? Y por lo mismo, tal como las iglesias y las fundaciones son fáciles para poder cometer delitos de corrupción, son instrumentos utilizados comúnmente para cometer delitos de corrupción, esto puede contaminar al sector. Y aquí lo que nosotros planteamos desde Chile Transparente es algo que es relativamente simple. Yo no estoy de acuerdo que esto es caro, desvía fondos, etcétera. Es que sobre todo aquellas que son líderes, que tienen que cuidar más su reputación, tienen que aplicar medidas bastante simples para que no puedan tener este tipo de problemas. Y pongo un ejemplo, ¿no? O sea, es tan simple como que se acaben las donaciones innominadas, ¿no? Que uno diga, bueno, es que no puedes saber tu brazo derecho, tu mano izquierda, lo que diga tu brazo derecho. No, eso no existe, ¿no? Tú tienes que saber quién te pone la plata, de dónde viene, ojalá que sea bancarizada. Y hoy día existen mecanismos bancarios, o sea, sacar una cuenta en Transbank para cualquier ONG demora 2 semanas, es muy simple. Segundo, hacer due diligence, debida diligencia de con quiénes trabajamos, quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros proveedores y también quiénes son las empresas que nos donan. Y un due diligence no es contratar a una auditora Big Four para que lo haga, sino que tener un cuestionario muy simple, como tiene medidas anticorrupción en su empresa, ha estado involucrado en casos. Y puedo contar casos que nos ha pasado en Chile Transparente. Nosotros hacemos due diligence a todas las terceras partes con las que trabajamos, un due diligence simple. Y una vez una empresa canadiense súper reputada, súper grande, que quería trabajar con nosotros, que nos ofrecía varios millones de pesos, que para nosotros son muy importantes como cualquier ONG, empezamos a hacer el due diligence y descubrimos que tenía problemas en Libia con financiación del terrorismo. Y esto lo hicimos a través de Google. Y después de un chequeo, obviamente uno puede chequear más cuando encuentra un indicio. Entonces, hoy día no es tan difícil, la verdad, el tener medidas preventivas. Quisiera terminar señalando de que quizás nosotros no vamos a tener como sector grandes problemas de financiación del terrorismo, pero sí vamos a tener problemas de responsabilidad penal de la persona jurídica en corto tiempo. El caso Corpesca, que si bien es una empresa, estuvo ahí con el gremio pesquero, y el gremio pesquero de hecho cambió como gremio toda su forma de relacionarse y toda su forma de entender la prevención de la corrupción y el lavado. Y el día de mañana, y Hans lo dice muy bien, sobre todo en pandemia, con más prevalencia además del narcotráfico, nos vamos a encontrar con una fundación con un nombre muy bonito, los hijos de Dios que ayudan a los pobres, y que finalmente puede ser una ONG absolutamente de fachada y que va a manchar a la
ONG de la comunidad, a nosotros como Chile Transparente y a todos por estar en el sector. Con lo cual es muy bueno que se ponga el tema, hay que tomarlo con la seriedad y tratar de difuminar el mensaje de que esto no es algo lejano solo para terroristas o narcotraficantes, sino que podemos ser utilizados como vehículos para aquello. Perdón, Rosa, termino con un ejemplo. Hace pocos años, Greenpeace Chile tuvo un problema con un donante, con la persona natural que más dinero le ponía a Greenpeace Chile. Y esa persona quizás ponía su dinero muy bien, pero era un traficante de bacalao. Y se descubre el caso que él traficaba bacalao. Supongo que eso a esa organización le causó un gran daño reputacional. ¿Que podría haber sido evitado? Sí. ¿Podría haber sido atenuado? Sí. Con cosas tan sencillas como que nuestros donantes firmen un compromiso ético. Y uno diga, mire, sabe que yo no tenía cómo saber, pero él se comprometió a esto. Y tratar de aislar siempre a la agrupación, a la ONG, de terceros que puedan utilizarla no solamente para cometer delitos, sino también para lavar imagen. Muy potente, Alberto, me encantó y efectivamente tienes mucha razón en lo que dices. Finalmente yo creo que además en Chile hay mucha diferencia. Nosotros nos toca trabajar con organizaciones internacionales como Aldeas Infantiles, World Vision, que tienen clarísimo todas estas salvaguardias, due diligence de donantes, tienen ya como creado, porque son organizaciones americanas. Vemos como otras no le toman tanto el peso y los ejemplos son clarísimos que dijiste tú, con la NFP, con el fútbol, o sea, hay que también bajar que los think tanks son organizaciones sin fines de lucro, Empathys son organizaciones sin fin de lucro y estoy promoviendo la filantropía, o sea, hay que también, como tú dices, no solo hacer el bien y como en plan aquí todos queremos hacer el bien y somos muy buenos, sino que también hay mucho riesgo de ese aspecto. No sé, Matías, yo creo que por temas del tiempo, no sé si alguien quiere hacer un comentario final, si no cerramos, porque finalmente lo que queríamos demostrar es que falta este tema sacarlo a la palestra, que falta hablarlo, igual que se está hablando mucho de los beneficios tributarios, mucho de la transparencia, ¿no? Las 3 T's que yo digo, transparencia, trazabilidad, tangibilidad, hay que hablar de estos temas que vendrán, y el tema del terrorismo, como decía también Hans, ciertos lugares ya está habiendo ciertas sospechas, veamos qué tipo de terrorismo es y a qué nivel, pero es un tema que las organizaciones sin fines de lucro tienen que estar preparadas para conocer bien el sistema, la normativa y, como tú dices, no es las 4 big, me encantó, no las 4 big, sino que son cuestionarios, due diligence, ocuparse de estos temas. Entonces, bueno, muy agradecida de que estén aquí en este diálogo, que era parte de este proceso de consultoría que nos habían pedido Gabriela y el equipo de ICNL, para poder luego hacer un informe final con los temas que se comentaron aquí, con las cifras, con estos comentarios tan importantes. Escucharemos, Matías, ¿no? Luego un poco todos los temas, porque también las donaciones innominadas y lo que dijo Hans, Patricia, hay términos y temas que podemos comentar en el informe. Y creo que es muy ejemplar, Gabriela, como también ella comentó en el chat, el Banco del Estado. Y por eso yo quería que estuviera aquí el Banco del Estado, porque yo también vi la evolución, llevo en Chile 15 años, con Carol Bow trabajé también algunos temas cuando creé Empathy. O sea, el Banco del Estado siempre estuvo preocupado cómo este sector bancario era diferente, este sector non-profit, y cómo ajustarse. Incluso en su día crearon una plataforma de donaciones que, bueno, luego quedó un poco más, no está tan vigente ahora en comparación con otras plataformas, pero creo que es un ejemplo muy interesante de benchmarking, de buena práctica para otros bancos de otros países. Yo creo que ahí se puede estudiar porque la verdad es que el Banco del Estado trabaja mucho con las organizaciones sin fines de lucro. Así que, bueno, no sé, Mati, ¿quieres cerrar tú? No, la verdad es que, o sea, en términos de cierre, nada más que agradecerte a ti, especialmente a Gabriela, a Alberto, a Lorena, a Hans y a Patricio por participar y en realidad, bueno, ojalá nosotros podamos seguir trabajando también con ICNL en otras cosas. Como ven, Chile, digamos, es un país que está en evolución, están pasando hartas cosas. Y ciertamente están pasando muchas cosas que atañen y afectan directamente también al tercer sector y al sector de la sociedad civil. Así que en realidad simplemente agradecer nomás esta oportunidad y nuevamente agradecer nuevamente. Y está apareciendo un cuarto sector, que es muy importante, el cuarto sector. No solo gobierno, empresas y el tercer sector, el cuarto sector está muy vibrante, ¿no? Todas las empresas del cuarto sector, los híbridos que están apareciendo. Claro. El cuarto sector es súper para estudiar también muchísimo. Así que nada, gracias a todos, gracias a los que lo están escuchando, gracias por esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo, gracias. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Gabriela, a todos los que participaron. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, Lorena, muchas gracias. Saludos a Álvaro. Ya, gracias. Gracias, Patricio. Buenísima tu intervención.